En los rincones más olvidados del planeta, existen piedras que no deberían estar allí, no por su tamaño ni por su peso, sino por lo imposible de su existencia. Bloques de cientos de toneladas tallados con exactitud quirúrgica, muros que desobedecen las leyes de la gravedad, monolitos que parecen haber sido colocados por una inteligencia que no pertenece a nuestra historia. Estas no son las pirámides de siempre, ni los templos que llenan los libros. Son estructuras silenciosas, ocultas a simple vista, que resisten el paso del tiempo como testigos de algo que no hemos querido comprender. ¿Fueron civilizaciones perdidas? ¿O algo aún más extraño? En este viaje, no te contaremos lo que ya sabes, sino lo que la historia aún no se atreve a responder. Porque algunas preguntas no buscan respuestas, buscan que miremos más de cerca. Y hoy lo haremos. Puesto número 1. Gornaya Shorilla, Siberia, Rusia. El enigma de las montañas siberianas. En lo más profundo del sur de Siberia, donde los inviernos son interminables y las montañas se elevan entre la niebla como gigantes dormidos, se encuentra un lugar que ha desconcertado a exploradores y estudiosos por igual: Gornaya Shorilla. Esta región, aislada y poco accesible, alberga una formación rocosa que muchos no dudan en llamar una de las estructuras megalíticas más impactantes jamás vistas. A primera vista, lo que se observa parece natural, pero al mirar con atención, emergen patrones que no se explican fácilmente. Bloques de piedra de formas rectangulares, perfectamente definidos, apilados unos sobre otros como si hubieran sido cortados y colocados por alguna fuerza con una precisión que parece más tecnológica que geológica. Algunos de estos bloques alcanzan los 3.000 a 4.000 toneladas de peso, lo que los convertiría en los más grandes jamás desplazados en la historia de la humanidad, si es que realmente fueron desplazados. La ciencia oficial tiende a clasificarlos como formaciones naturales, producto de procesos de erosión y fractura que, con el tiempo, habrían generado estos ángulos casi imposibles. Sin embargo, las imágenes captadas en la zona revelan algo que va más allá del simple capricho de la naturaleza. Líneas rectas, cortes limpios, esquinas en ángulo perfecto y una disposición que sugiere intención. Lo más desconcertante es que no hay registros históricos, ni leyendas locales, ni vestigios culturales que puedan atribuir esta estructura a alguna civilización antigua conocida. Ningún pueblo conocido habitó esa región con las capacidades necesarias para tallar, mover o ensamblar bloques de semejante magnitud. Las condiciones extremas del clima hacen casi imposible llevar a cabo investigaciones arqueológicas de largo aliento. La infraestructura es limitada, y el acceso a las cumbres donde se encuentran estas formaciones requiere expediciones complejas y costosas. Aún así, los entusiastas del misterio siguen regresando, año tras año, buscando indicios que confirmen lo que muchos ya sospechan: que Gornaya Shorilla no es un simple fenómeno natural. Entre las teorías más audaces, se habla de civilizaciones antediluvianas, culturas tecnológicamente avanzadas borradas por cataclismos globales, o incluso de entidades no humanas que habrían habitado la Tierra en un pasado olvidado. Otros son más cautos, sugiriendo que podríamos estar ante una cantera incompleta, una estructura ritual perdida o simplemente ante una coincidencia geológica extraordinaria. Lo cierto es que, hasta hoy, nadie ha logrado explicar satisfactoriamente cómo bloques de ese tamaño llegaron a su posición actual, ni por qué parecen formar una especie de pared colapsada que sugiere ingeniería y no azar. En medio del silencio helado de Siberia, las piedras de Gornaya Shorilla siguen esperando una respuesta, y en esa espera, continúan siendo uno de los enigmas más grandes de la arqueología no oficial, un lugar donde la historia, tal como la conocemos, parece haber olvidado escribir un capítulo. Número 2. La Piedra del Pulpo. Castillo de Osaka, Japón. En el corazón de la ciudad moderna de Osaka, envuelto por rascacielos y luces de neón, se levanta un vestigio del pasado que aún impone respeto: el Castillo de Osaka. Construido en el siglo XVI, durante una de las épocas más turbulentas de Japón, el período Sengoku, este castillo no solo fue símbolo de poder militar, sino también de ingeniería monumental. Pero entre sus muros hay un bloque que eclipsa a todos los demás:
la Takoishi, o piedra del pulpo. Su nombre proviene de una curiosa curva que recuerda a uno de los tentáculos de ese animal marino. Sin embargo, lo que realmente sorprende no es su forma, sino su colosal tamaño. Se estima que esta piedra tiene aproximadamente 11,7 metros de largo por 5,5 metros de alto, con un peso cercano a las 130 toneladas. Es uno de los bloques más grandes jamás utilizados en una estructura defensiva japonesa. ¿Cómo fue colocada allí? Los registros históricos indican que muchas de las piedras utilizadas para construir las murallas del castillo fueron traídas desde canteras ubicadas a decenas de kilómetros de distancia. Algunas fueron incluso transportadas por barco hasta el puerto de Osaka y luego arrastradas sobre rodillos de madera, en operaciones que requerían la fuerza coordinada de cientos de trabajadores. Pero incluso con esos datos, el misterio persiste. No existe ningún documento técnico que detalle cómo una piedra tan pesada fue izada con la tecnología disponible en el Japón del siglo XVI. No había grúas de vapor, ni maquinaria hidráulica, solo cuerdas, palancas y manos humanas. ¿Por qué usar una piedra de ese tamaño? Algunos historiadores sugieren que se trataba de una declaración de poder y control absoluto, una muestra visible de la autoridad del clan Toyotomi, que construyó el castillo como bastión de unificación nacional. Otros creen que hay un componente simbólico. El pulpo, en la cultura japonesa, es símbolo de adaptabilidad, inteligencia y protección. Más allá de las interpretaciones culturales, muchos investigadores alternativos han observado la precisión con la que la piedra encaja en el muro, sin grietas visibles, y se preguntan si realmente fue tallada in situ o si fue moldeada con algún tipo de conocimiento perdido. ¿Podría haber existido una técnica de corte de piedra avanzada que hoy desconocemos? ¿Fue esta piedra colocada allí como parte de una estructura anterior aún más antigua? Hay quienes incluso se atreven a decir que algunas secciones del muro podrían tener un origen pre-japonés, reutilizadas por los arquitectos de la era feudal. Sea como sea, la piedra del pulpo no es solo un bloque de defensa. Es un símbolo congelado en granito, un reto a la lógica y uno de los elementos menos conocidos pero más intrigantes del Japón ancestral. Quien se detiene a observarla con atención no puede evitar sentir una extraña sensación, la de estar frente a algo que no fue hecho para ser entendido, solo para ser contemplado. Número 3. La piedra de la mujer embarazada, Baalbek, Líbano. En las afueras de la antigua ciudad de Heliópolis, hoy conocida como Baalbek en el actual Líbano, yace un bloque de piedra tan colosal que desafía toda comprensión. Conocida como la piedra de la mujer embarazada, esta roca tallada permanece semi-enterrada, como si sus propios constructores hubieran desistido en algún punto del proceso. La llaman así por su forma abultada, que según las leyendas locales recuerda al vientre de una mujer en estado avanzado de gestación. Hay quienes aseguran que tocarla otorga fertilidad, pero su verdadero misterio va mucho más allá del simbolismo popular. Esta piedra mide aproximadamente 20 metros de largo, 4 metros de alto y más de 4 metros de ancho, con un peso estimado entre 1000 y 1200 toneladas. Estamos hablando de uno de los bloques monolíticos más grandes jamás trabajados por el ser humano, o al menos por quienes la historia oficial considera humanos. ¿Quién la talló? ¿Con qué propósito? ¿Cómo pensaban moverla? Estas preguntas siguen sin respuesta. La teoría más aceptada señala que fue destinada al templo de Júpiter, una de las estructuras religiosas más grandes del Imperio Romano. Pero incluso para los estándares romanos, mover un monolito de este tamaño habría sido una empresa casi imposible. A solo metros de distancia, otras piedras, también gigantescas pero más pequeñas en comparación, sí fueron trasladadas y hoy forman parte de la base del templo. Eso hace suponer que la piedra de la mujer embarazada fue abandonada por razones técnicas, quizás por una fisura, un cálculo erróneo, o simplemente por reconocer que superaba sus capacidades logísticas. Sin embargo, otras teorías, menos ortodoxas, plantean escenarios muy distintos. Algunos investigadores alternativos sostienen que la plataforma sobre la cual se asienta el templo no fue construida por los romanos, sino por una civilización anterior, dotada de un conocimiento tecnológico del que no quedaron rastros.
salvo estas piedras. En esa línea, hay quienes mencionan a los fenicios, a culturas prediluvianas e incluso a entidades no humanas. Las dimensiones, el corte preciso y la ubicación exacta del monolito alimentan estas hipótesis. ¿Y si los romanos solo reutilizaron una infraestructura mucho más antigua? Lo cierto es que, al día de hoy, ningún método moderno convencional podría mover una piedra de ese tamaño sin maquinaria especializada. No existen registros detallados, planos ni herramientas encontradas en el sitio que permitan reconstruir el proceso de tallado o transporte. La piedra sigue allí, como una cicatriz geológica al pie de un templo sagrado. Su sola presencia parece querer decir algo, o advertir algo. Es el eco pétreo de una época olvidada, donde el conocimiento y el poder se grababan en la roca, no en papel. En Baalbek, los bloques parecen haber sido colocados por manos que sabían más de lo que nosotros hoy comprendemos. Y la piedra de la mujer embarazada es, sin duda, la más enigmática de todas. Número 4. Sacsayhuamán, Perú. A pocos minutos del centro histórico de Cusco, capital ancestral del Imperio Inca, se alza una fortaleza que parece más un enigma tallado en piedra que una simple construcción defensiva. Su nombre resuena con la fuerza de lo antiguo, Sacsayhuamán. Este sitio arqueológico ha desconcertado a investigadores durante siglos, no solo por su magnitud, sino por la precisión milimétrica de sus muros. Piedras ciclópeas, algunas con más de 100 toneladas de peso, fueron cortadas, transportadas y ensambladas con tal exactitud que ni una hoja de afeitar puede deslizarse entre ellas. Los muros zigzagueantes parecen formar una serpiente de piedra que se extiende por la ladera. Cada bloque tiene formas irregulares, pero encaja perfectamente con los adyacentes, como si se tratara de un rompecabezas tridimensional y eterno. ¿Cómo lo hicieron? La explicación oficial sostiene que los incas, sin herramientas de hierro ni la rueda, tallaron estas piedras con martillos de piedra más dura y luego las transportaron por rampas y troncos. Pero incluso con esta explicación, el grado de detalle y alineación geométrica sigue pareciendo imposible. Además, los bloques no son homogéneos. Algunos miden más de 5 metros de altura y pesan decenas de toneladas, mientras que otros encajan como pequeñas cuñas, cortadas para ajustarse a curvaturas específicas. ¿Qué tipo de mente diseña así una muralla? ¿Y con qué propósito? Las canteras se encuentran a varios kilómetros de distancia, cruzando quebradas y desniveles. Mover esas piedras, tallarlas en ángulos tan complejos y elevarlas hasta formar muros de más de 9 metros. Es, por decirlo menos, una proeza de ingeniería, pero sin planos, sin maquinaria, sin grúas, sin cemento. Algunos investigadores alternativos sugieren que Sacsayhuamán no fue construido únicamente por los incas, sino sobre los restos de una estructura mucho más antigua, una obra heredada. Incluso se ha propuesto que se emplearon técnicas hoy perdidas, como la ablandación temporal de la roca, el uso de resonancia sonora o incluso conocimiento de levitación magnética. Otros se enfocan en el aspecto simbólico. Sacsayhuamán no era solo una fortaleza, cumplía funciones ceremoniales, astronómicas y rituales. Su diseño parece haber sido calculado para amplificar la voz humana en determinados puntos, y su orientación encaja con eventos solares y lunares importantes. ¿Era también un observatorio? ¿Una máquina sagrada? Durante el solsticio de invierno andino se celebra allí el Inti Raymi, una ceremonia en honor al dios Sol. Y cuando el sol toca las piedras, su superficie cobra un brillo que parece devolvernos la mirada de una época donde lo sagrado se tallaba en la tierra misma. Hoy, los muros de Sacsayhuamán siguen firmes, resistentes a terremotos que han derribado edificios modernos a su alrededor. Es como si hubieran sido diseñados para perdurar más allá del tiempo y más allá del recuerdo. Pero las piedras no hablan, solo esperan. Esperan que alguna mente del presente pueda comprender lo que la historia olvidó. Este es dato cierto. Y si aún no formas parte de esta comunidad de buscadores de lo imposible, te invito a suscribirte y activar la campana. Lo que descubrirás aquí no lo verás en los libros convencionales. Número 5.
El muro de los 6 monolitos, Ollantaytambo, Perú. Seguimos en Perú, un país donde las montañas parecen hablar y las piedras susurran secretos que el tiempo no ha logrado silenciar. Esta vez nos dirigimos al corazón del Valle Sagrado, a unos 70 kilómetros de Cusco, donde se levanta uno de los complejos arqueológicos más enigmáticos del continente, Ollantaytambo. Esta ciudad incaica, construida estratégicamente en terrazas escalonadas, cumplió funciones militares, ceremoniales y agrícolas. Pero entre todas sus estructuras, hay una que desconcierta incluso a los estudiosos más experimentados: el muro de los 6 monolitos, ubicado en el Templo del Sol. Se trata de una alineación de 6 bloques de piedra perfectamente ensamblados, cada uno de hasta 3,5 metros de altura y cerca de 50 toneladas de peso. Lo fascinante no es solo su tamaño, sino el nivel de pulido y ensamblaje, tan preciso que incluso hoy, con herramientas modernas, sería un reto replicarlo. Las piedras provienen de una cantera situada al otro lado del valle, al pie de una montaña conocida como Cachicata. Para llegar al templo, debieron cruzar el río Urubamba y ser transportadas cuesta arriba por caminos empinados. A falta de la rueda o animales de carga pesados, se cree que miles de hombres debieron trabajar en conjunto, arrastrando las piedras con sogas y rodillos. Sin embargo, no existe ninguna evidencia arqueológica que confirme exactamente cómo lo hicieron. No hay rampas visibles, ni marcas de herramientas concluyentes, ni documentos incas que describan el proceso. Todo es deducción y mucho silencio. Entre cada monolito se encuentran piedras más pequeñas, cortadas de forma irregular pero encajadas con una precisión casi quirúrgica. Esta técnica, conocida como albañilería poligonal, es típica de las construcciones incas, pero aquí alcanza un nivel casi escultórico, como si las piedras hubieran sido moldeadas como arcilla. Algunos arqueólogos alternativos sugieren que este muro no es inca en su origen, sino mucho más antiguo, que fue heredado, reutilizado, respetado. Incluso se ha especulado con la posibilidad de tecnologías olvidadas, como el uso de sonidos o líquidos para ablandar la piedra. Otros se centran en su función simbólica. El templo estaba dedicado a Inti, el dios Sol, y muchos creen que la alineación de los bloques tenía un propósito astronómico. En determinados solsticios y equinoccios, la luz solar cae sobre partes específicas del muro, lo que sugiere un conocimiento avanzado de los ciclos celestes. Lo cierto es que el muro de los 6 monolitos no parece una simple estructura defensiva. Su presencia imponente, su ubicación estratégica y la energía que emana lo convierten en un testimonio silencioso de un saber perdido, o quizás escondido. Y entre los muros caídos y las piedras sin colocar que rodean el templo, persiste la pregunta: ¿fue terminado alguna vez? ¿O simplemente quedó inconcluso porque el conocimiento necesario para completarlo se desvaneció? Número 6. La Piedra del Oeste, Jerusalén. Un bloque imposible en el muro más sagrado del mundo. En medio del casco antiguo de Jerusalén, entre callejuelas de piedra antigua y ecos de oraciones que se elevan desde hace milenios, se encuentra uno de los sitios más reverenciados del planeta, el Muro de las Lamentaciones. Pero entre los cientos de bloques que componen esta estructura sagrada, hay uno que sobresale por su tamaño y por su misterio. Se le conoce como la Piedra del Oeste, y es, sin exagerar, una de las piezas de arquitectura más sorprendentes de todo el mundo antiguo. Este bloque rectangular mide aproximadamente 13,6 metros de largo, con una altura de 3 metros y un peso estimado que supera las 570 toneladas. Lo más desconcertante no es solo su tamaño, sino su ubicación. Está empotrado a varios metros de altura en la pared, lo que sugiere que fue elevado y colocado sin la ayuda de grúas modernas, hace más de 2000 años. ¿Cómo lo lograron? ¿Quién fue capaz de cortar, trasladar y levantar una piedra de semejante tamaño y encajarla con una precisión tan milimétrica? Las explicaciones tradicionales apuntan al reinado de Herodes el Grande, conocido por sus obras monumentales en todo Judea. Herodes amplió el segundo templo de Jerusalén en el siglo I a.C., y se cree que para este proyecto movilizó a miles de obreros y canteros altamente capacitados, empleando rampas, palancas y técnicas de contrapeso.
Pero ni siquiera así se entiende completamente cómo una piedra de más de 500 000 kilos pudo ser posicionada con semejante exactitud, sin registro alguno del proceso. Algunos arqueólogos sostienen que fue colocada antes de la finalización del muro y que luego se construyó alrededor. Pero esta hipótesis no resuelve el enigma del transporte ni del corte perfecto. Además, el tipo de caliza utilizada sugiere un nivel de conocimiento técnico muy elevado para la época. Lo más fascinante es que esta piedra no es la única. En el mismo muro existen otros bloques gigantescos, aunque más pequeños, todos alineados con una simetría que parece diseñada por una mente obsesiva con el equilibrio. En círculos alternativos, no falta quien plantee la posibilidad de que estas piedras fueran parte de una estructura más antigua que el propio templo de Herodes, heredada o reutilizada de culturas desconocidas. Incluso se ha llegado a decir que el muro inferior, donde se encuentra la Piedra del Oeste, pudo haber sido parte de una civilización anterior al Israel bíblico, de la cual no quedó ningún otro vestigio salvo estas construcciones imposibles. Hoy, el Muro de las Lamentaciones sigue siendo un centro espiritual, un símbolo de fe y perseverancia. Pero en sus profundidades, más allá de las plegarias, hay preguntas de piedra que aún no han sido respondidas. Porque cuando uno se detiene frente a la Piedra del Oeste, no solo está mirando un bloque, está mirando un desafío a la historia, un monumento a lo inexplicable. Número 7. El Muro de Kaimanawa, Nueva Zelanda. El muro que no debería existir en un país sin pasado megalítico. Al sur de la ciudad de Taupo, en la isla norte de Nueva Zelanda, entre frondosos bosques, volcanes dormidos y lagos de aguas oscuras, se esconde uno de los misterios arquitectónicos más debatidos del Pacífico, el Muro de Kaimanawa. A primera vista parece una simple formación rocosa, algo que un excursionista podría pasar por alto sin mayor asombro. Pero al observarlo detenidamente, la realidad se transforma. Bloques rectangulares perfectamente encajados, con ángulos rectos, caras lisas y líneas de ensamblaje que recuerdan a las construcciones megalíticas de Sacsay y Guamán, o de ciertos templos preincaicos del altiplano andino. ¿Qué hace un muro de aspecto ciclópeo en medio de un bosque neozelandés, en un país donde, según la historia oficial, no existieron civilizaciones constructoras de monumentos de piedra antes de la llegada de los maoríes? Los bloques de este presunto muro miden hasta 2,5 metros de alto por casi 1 metro de ancho. Están dispuestos de forma horizontal, creando la apariencia de una pared parcialmente enterrada. Algunos investigadores alternativos sostienen que podrían pesar más de 80 toneladas. Lo más llamativo es la nitidez de sus formas. No parecen erosionados de manera natural, ni fracturados por procesos geológicos aleatorios. Parecen cortados, nivelados y ensamblados a mano. Las autoridades oficiales, sin embargo, tienen otra explicación. En 1996, el Departamento de Conservación de Nueva Zelanda realizó una inspección del lugar. El arqueólogo Neville Ritchie concluyó que se trata de una formación natural de ignimbrita, una roca volcánica que, al enfriarse, puede fracturarse en líneas rectas, creando patrones que imitan construcciones humanas. Según él, no hay evidencia de herramientas, inscripciones ni restos culturales que indiquen una intervención antigua, pero muchos no están convencidos. Algunos expertos independientes y exploradores locales han detectado lo que parecen ser marcas de corte, líneas de ensamblaje oblicuas y diferencias entre el patrón geológico circundante y la disposición de los bloques. Además, existen tradiciones orales entre ciertas iwi, tribus maoríes, como los Tuhoe, que hablan de pueblos antiguos que vivían en Aotearoa mucho antes de su llegada. Se refieren a ellos con nombres como los Patupayaré o Tureu, seres pálidos y silenciosos que habitaban en la niebla, evitaban la luz del sol y, según algunos relatos, poseían conocimientos sobre piedra, astronomía y medicina. ¿Podría el Muro de Kaimanawa ser una de las últimas huellas físicas de esos pueblos olvidados? ¿O incluso algo anterior a cualquier linaje conocido en el Pacífico? Algunos investigadores han sugerido conexiones remotas con las culturas megalíticas de la Polinesia, como los constructores de Nan Madol,
o incluso teorías más osadas que apuntan a contactos prehistóricos transoceánicos, rutas migratorias desconocidas o civilizaciones antediluvianas. Por supuesto, estas ideas no tienen cabida en los libros de historia tradicionales, pero el muro sigue allí, silencioso, inmóvil, esperando. Ni ha sido excavado en profundidad, ni se ha llevado a cabo un estudio arqueológico exhaustivo e imparcial con tecnología moderna. Lo cierto es que la combinación de factores, el aislamiento, la forma regular, las leyendas orales y la negativa institucional a explorarlo, solo alimenta el misterio. Para muchos, el muro de Caimanagua no necesita ser explicado para ser fascinante. Basta con observarlo en silencio, sentir su presencia y preguntarse, ¿qué otra historia espera bajo los suelos de Nueva Zelanda? ¿Qué otras piedras siguen escondidas bajo siglos de silencio y vegetación? Tal vez no se trata de probar una teoría, sino de aprender a ver. Porque como muchas de las estructuras que vimos en este recorrido, el verdadero misterio no está en la piedra, sino en lo que se ha decidido no preguntar. A lo largo de este viaje, recorrimos estructuras que no deberían estar donde están, piedras que no encajan en la cronología oficial, y silencios de la historia que gritan más fuerte que cualquier libro. Quizá nunca sepamos con certeza quién talló estos monolitos, ni cómo lograron lo que hoy nos parece inalcanzable, pero el simple hecho de cuestionarlo ya nos lleva más lejos que cualquier certeza cómoda. Si llegaste hasta aquí, gracias. Tu curiosidad es la que mantiene viva esta búsqueda. Si disfrutas explorando lo desconocido, los misterios de la antigüedad, los secretos que la historia aún no se atreve a contar, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campana de notificaciones. Y no te detengas aquí. Hay muchos más enigmas esperando ser descubiertos. Mira los demás videos del canal y sigue con nosotros porque lo que no se puede explicar merece ser contado.